Shalom, bienvenidos a nuestro programa Alel, bienvenidos a Israel, a Jerusalén. Estamos realmente muy contentos de poder aportar la experiencia y la sabiduría de miles de años de tradición judía, la tradición del pueblo de Israel, la Torah y la Kabbalah, para este congreso de educación. Hoy, como en todas las épocas, el hombre se enfrenta a grandes desafíos. Y con esta época de la globalización, de la tecnología, donde la información circula vertiginosamente, todos los procesos se aceleran. Entonces, parecería que las cosas en realidad están peor. Y por un lado vemos el mal, vemos las cosas malas, pero por otro lado debemos entender que esta época es como una gran lupa que aumenta las cosas. Entonces, por otro lado, es la posibilidad de mejorar. Lo que antes estaba escondido porque eran poca gente, si había menos comunicación, hoy en cambio se hace patente y nos da la posibilidad a todos de corregirla. El hombre hoy puede corregir los defectos. Antes las cosas se escondían bajo hipocresía. El hombre hipócrita escondía las cosas. Hoy todo se abre. La juventud busca la verdad y va atrás de lo que siente. Por supuesto que uno no puede hacer todo lo que siente porque tiene que prever la consecuencia de sus actos. Pero se revela lo que está en el corazón de las personas. Y cuando revelamos lo que está en nuestro corazón, tenemos la posibilidad de corregirlo. Es como cuando el médico hace el diagnóstico correcto y revela la enfermedad, entonces puede curar al paciente. Por eso, hoy más que nunca, debemos enfrentar al verdadero mal que acosa a la humanidad. Y para eso vamos a comenzar este diálogo y los invito a que me escriban. Yo tengo acá, adelante mío, el visor y permanentemente recibo sus preguntas y las voy a ir contestando y vamos a ir dialogando. Entonces, para comenzar esta nuestra exposición, quiero decirles a todos ustedes, educadores, profesores, directores de instituciones, que tenemos una gran responsabilidad. Heredamos un mundo de nuestros padres, abuelos y otras generaciones, y tenemos que dejar un nuevo mundo para las próximas generaciones que vienen. Debemos preguntar y debemos confrontar a la nueva generación, a nuestros alumnos, diciéndoles: nosotros tal vez no hicimos suficiente. Heredamos un mundo y no fuimos capaces de llevarlo a la dimensión de armonía que las próximas generaciones se merecen. Pero a ustedes, próxima generación, podemos darle algo. Podemos darle la experiencia para que aprendan tal vez de lo que no hicimos y tal vez de lo que sí aprendimos para que ustedes lo hagan. Entonces, la pregunta que yo les hago, y esto ustedes después pueden utilizarlo también con sus alumnos, es: el mundo que ustedes ven para el futuro, el mundo de aquí a unos años, el mundo para sus hijos, es un mundo que, ¿cómo lo ven? ¿Qué es lo que no les gustaría que hayan? Pueden escribirme y vamos a ir recibiendo los mensajes. Acá alguien dice que no haya hambre. Otra persona escribe que no haya asesinatos, que no haya violencia, que no haya guerras. Vemos que cada uno tiene esperanzas de que todo esto no exista. Pero todo esto que hay acá, guerras, asesinatos, enfermedades, hambre, pobreza, tiene un denominador común. ¿Cuál es el denominador común de todo esto? Es decir, siempre que algo sucede, por detrás hay una causa. Y esto es un efecto. Hay una causa que genera todo esto. ¿Cuáles ustedes piensan que es la causa de todas estas deficiencias, de todas estas injusticias que el mundo tiene? Los invito a que me escriban. ¿Cuáles son estas diferentes situaciones, estas diferentes componentes a los cuales llegamos? ¿Qué es lo que lo genera? La maldad, dice una persona.
La falta de compromiso, escribe otro. Todo lo que ustedes dicen es cierto, pero sigue siendo aún algo exterior, que quiere decir una consecuencia de una causa. Y a su vez cada causa tiene su causa. O aquí alguien escribe algo que dice el egoísmo. Muy interesante, es verdad. El egoísmo es la causa que va a generar el mal, que va a generar las guerras, que va a generar la injusticia. Pero, ¿por qué el hombre es egoísta? ¿Por qué el hombre asume una actitud egoísta? Nos enseña la sabiduría de la Kabbalah, la Torá, que la energía básica que mueve al hombre es el deseo. Todos deseamos, el hombre desea. Y cuando deseamos, queremos tomar para nosotros. Pero cuando lo hacemos en forma incivilizada, salvaje, lo hacemos en forma egoísta, o sea, sin prever la consecuencia de nuestros actos. Por ello, lo que debemos legarle, darle a las próximas generaciones, es una educación que eduque el deseo. Es decir, no que solamente les dé información. Saber que París es la capital de Francia, que Jerusalén es la capital de Israel. Las capitales, la geografía, la historia, esa información es muy importante. Pero saber ser altruista, saber dominar nuestros instintos y nuestros deseos y actuar en forma altruista, ese es el antídoto para que el mundo pueda cambiar. Entonces significa que la educación que tenemos que transmitir es la educación del deseo. Y para eso el hombre tiene que adquirir voluntad, una perseverancia en actuar en forma correcta. Y para eso necesitamos una estructura. Por eso justamente la sabiduría de Israel es lo que nosotros desde acá de Israel queremos dar y colaborar en este congreso de educación. Es justamente cómo los sabios judíos a través de los tiempos se confrontaron a este desafío. Nosotros vemos que toda la sabiduría de Israel está basada en lo que está basada en un sistema que entrena el deseo. Es decir, es lo que se llama el sistema de los preceptos, de las mitzvot, que son acciones concretas. ¿Por qué? Porque los sabios judíos de todas las épocas vieron con mucha claridad que todas las ideas que quedan simplemente en forma abstracta, como una filosofía, como una intelectualidad, como una forma de pensamiento, y no se reviste en algo práctico, en algo concreto, puede ser algo muy peligroso, porque son ideas, filosofías, pensamientos muy lindos, pero hay que revestirlo en buenas acciones. El desafío es enfrentarnos a nosotros mismos y comportarnos en forma correcta. Es el desafío del hombre y ese es el sistema educativo que debemos implementar. Entonces, los sabios judíos nos enseñan que el deseo del hombre es lo que debemos educar y dar la forma correcta. El deseo es como un torrente potencial, como una energía poderosísima, como una represa que debemos poner para contener el agua. Así es el aprendizaje y la voluntad que debemos adquirir para darle la forma correcta a nuestro deseo, que es el altruismo. Y para eso el hombre debe conocer su estructura interna, debe saber cómo funciona, debe saber todos los componentes y todas las formas que de una forma u otra el deseo es atraído por cosas. Y cada vez que es atraído, debo educarlo y debo saber si estoy actuando bien, si estoy actuando mal. Entonces, cuando el hombre quiere algo de este mundo, la Torá nos da una mitzvah, un precepto. ¿Qué forma debo darle a mi deseo para prever la consecuencia de mis actos y no causar daño? Y ese es un entrenamiento que comienza desde la temprana edad, en la niñez, y en cada momento de la vida hay otra forma de revestirlo. Entonces acá vemos que a diferencia de todo lo que nos trajo la cultura griega a través del psicoanálisis también, cuando Freud se inspira en la cultura griega, que es un deseo, que el hombre está enfrentado a su deseo. Freud reconoce que el deseo también es la fuerza que mueve al hombre. Pero él se inspiró en los mitos griegos.
Y toda la mitología griega, greco-romana, que ve al hombre deseando y el hombre no puede superar ese deseo, no puede anularlo, y eso es cierto. Pero todos los mitos griegos y greco-romanos vemos que ese deseo no es sublimado, es simplemente tratar de convivir con él en la mejor forma posible. Pero la Torá nos dice que no. La Torá nos dice que cuando esa energía yo no puedo anularla, pero tengo que dar la forma correcta. Entonces si yo la empleo para bien, es decir, que el desafío, en vez de ser poseer y querer más para mí, debe ser un deseo de compartir, que el hombre recibe dando. Y el hombre debe encontrar su placer al dar. Es como un ejemplo que usan los cabalistas, que dicen que llega una persona a nuestra casa, golpea, entra a nuestra casa, tiene hambre, pero no nos dice nada. Y empieza a comer a la heladera, come, ensucia y se va. ¿Cómo nos sentimos? Nos sentimos mal porque la persona comió, tomó cosas, pero lo hizo sin que nosotros se lo demos. Lo tomó. En cambio, si esa persona hubiera venido, se hubiera sentado, charlamos, después de un rato de estar charlando, le hubiéramos dicho, ¿quiere comer algo? ¿Tiene sed? ¿Tiene hambre? Y hubiéramos insistido, hubiera aceptado nuestra invitación y hubiera comido. Pero en ese momento nosotros sentimos que somos nosotros quien le damos. Es decir, esa persona, al tener paciencia, al no querer todo inmediatamente sin pensar en nosotros, nos hizo partícipe de su deseo, y con su deseo, que era comer, nosotros dimos. Entonces se encontró su deseo de recibir con nuestro deseo de dar, y su deseo de recibir se transformó en última instancia en un dar, porque nos dio la posibilidad de darle algo. Entonces todo el sistema judío de la Torá, de las mitzvot, está basado justamente en eso. Cómo crear situaciones en donde el recibir se transforme en un dar. Y esa es toda la sabiduría judía. Con esa idea los dejo hoy. Y Bezrat Hashem, nuestro próximo encuentro, vamos a comenzar a desarrollar particularidades de cómo implementar esta sabiduría. Aguardo sus preguntas, sus dudas y seguimos adelante. Entonces, hasta nuestro próximo encuentro de este congreso, que Bezrat Hashem esperemos pueda dar frutos, y nosotros de acá de Israel, con nuestra tradición ancestral y milenaria de las más antiguas del mundo, podamos colaborar para crear un sistema educativo que ayude a crear un mundo mejor. Shalom desde Jerusalén, desde Israel.